Para el segundo panel de esta jornada, los temas a abordar son actualizaciones a la norma internacional de contabilidad del sector público 17, propiedad, planta y equipo, y la experiencia de Ecuador con el tema bienes del Estado, contabilización, conciliación y avances en el reconocimiento de los activos del país. Para moderar este espacio, nos acompaña la directora general de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Judith Tania Apazamarca. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en el último día del Focal, así que un fuerte aplauso también a nuestros anfitriones de México. Muchísimas gracias, Juan, y a todo el equipo. Creo que todos nos sentimos como en casa. Y pues en esta última jornada tenemos un tema bastante apasionante y como se darán cuenta, este es un panel liderado por mujeres. Vamos a abordar el tema de la propiedad, planta y equipo. Este panel está dividido en dos partes. En una primera parte tendremos a Agustina Yambi y por supuesto también a nuestra compañera Camila, que nos hablarán sobre las actualizaciones de la NIC SP 17. En una segunda parte tendremos a nuestras compañeras del país de Ecuador que nos van a compartir la experiencia en la depuración y en la contabilización de activos. Así que para comenzar vamos a presentar a nuestras integrantes. Tenemos a Agustina Yambi. Agustina se desempeña como gerente senior en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Se unió al IPSAS-B en marzo de 2022 para ayudar a ejecutar el programa de trabajo del Consejo. Además, está trabajando en el proyecto de propiedad, planta y equipo y colabora estrechamente con la Junta y los miembros del grupo de trabajo en el desarrollo de un marco de información de sostenibilidad para el sector público. Habla inglés y español con fluidez y busca apoyar y fortalecer la relación del Consejo con los países miembros del Focal. Bienvenida, Agustina. Es un placer tenerte acá. Y por supuesto también tenemos la presencia de Camila Sánchez. Camila es gerente senior en la práctica de servicios de asesoría en contabilidad financiera para Ernst & Young en Alemania, en donde es líder de proyectos para la implementación de las NIC SP en Europa y Latinoamérica. Anterior a estas funciones, fungió como jefa del Departamento de Normas Contables y Mejoras Continuas de la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. Es economista y profesional en finanzas, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Panamá, cuenta con una maestría en finanzas de la Universidad del Valle de México y el título de PhD en Economía en la Universidad Friedrich Schiller Universität Jena de Alemania. Es miembro del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores desde enero de 2020. Bienvenida, Camila. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta primera parte del panel sobre las actualizaciones de la NIC SP 17, propiedad, planta y equipo. Buenos días a todos. Gracias por tenerme acá. Gracias por la presentación, Judith. Primeramente, les quiero agradecer a Juan y a Beatriz por el evento. Me ha proveído una oportunidad de conocer más sobre Latinoamérica. Soy profesional contable que me recibí en Canadá, pero soy originaria de Argentina, lo cual me provee esta oportunidad de estar hablando en ustedes en español, que es mi lengua materna y me pone muy contenta por eso, así que les agradezco la oportunidad. También les pido que tengan un poco de paciencia porque me acostumbro mucho a hablar de contabilidad en inglés y esta es la primera oportunidad que tengo en mi vida profesional de usar el español para la contabilidad. Pero es uno de los desafíos que me he propuesto, de tener la misma fluidez y comodidad de hablar en los dos idiomas y estas son las oportunidades que tengo para hacerlo. Así que me disculpo en anticipación si de repente tengo un momento que pienso en la palabra en inglés. Ok, con esto vamos a empezar la presentación. Simplemente voy a hacer un poco de lugar acá en el podio. La presentación la voy a hacer hoy con Camila, que ustedes la conocen muy bien. Sé que es muy reconocida por el grupo de Focal por toda la ayuda que les provee cuando viene en el tema de implementación de las NIC SP y también como un miembro del Consejo Internacional de Normas de Contabilidad. Una clarificación que me gustaría hacer en este comienzo es, hablamos de actualización a la NIC SP 17, pero lo real es que es
la normativa de proyecto 78 busca reemplazar la NIC SP17 en vez de simplemente actualizarla. No se preocupen en ese sentido, ya que no es completamente reemplazarla, empezar de cero, sino que es más un enfoque en ciertos cambios que se han establecido y por lo cual se considera necesario reemplazarla en vez de simplemente actualizarla. Pero los conceptos principales siguen siendo los mismos en la mayoría de la parte. Y lo que buscamos mostrar hoy es cuáles son esos cambios que propone el proyecto de norma, mostrar un poco cuáles son las decisiones que el IPSASB ha tomado desde que recibió sus letras de comentarios y mostrarles un poco dónde estamos hoy. Con esto me gustaría empezar a hablar del objetivo de la norma de proyectos. La norma de proyecto buscó aclarar y mejorar las guías y el contenido, específicamente cuando pensamos en lo que es el patrimonio histórico cultural y la parte de los bienes o activos de infraestructura. Porque las distintas jurisdicciones le habían dicho al IPSASB que había una necesidad de aclarar cómo implementar estos conceptos y cómo aplicarlos. Y el proyecto busca eso, aclarar y mejorar las guías y los contenidos de la NIC SP17. Ok, entonces hablemos de la definición. Lo que van a ver a través de esta presentación es qué es lo nuevo o qué es lo mejorado que se ha presentado. Y como pueden ver, la definición no ha cambiado de lo que es propiedad, planta y equipo. Continúa siendo lo mismo que nos pide que la propiedad de planta y equipo son activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se espera que serán utilizados durante más de un periodo contable. Entonces, ¿qué es lo nuevo o qué es lo que cambia? Y aquí es donde estamos. La NIC SP actual, la que está hoy siendo utilizada, excluye el alcance a los bienes de patrimonio histórico, cultural y artístico. El proyecto de norma 78 busca que sea parte de la normativa, lo cual significa que una entidad debería reconocerlos mientras ellos cumplan los criterios de ser un activo y después los criterios de ser propiedad, planta y equipo. Esto nos lleva a la próxima lámina, que habla de cuál es ese reconocimiento de las propiedades de planta y equipo. Ustedes ya estarán familiarizados con esto, pero ¿cuál es? Dice, se deberán reconocer como activos sí y solo si es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial de servicios futuros asociados con el elemento, disculpen, y el costo o el valor corriente del elemento pueden ser medidos de forma fiable. Y acá tenemos algo nuevo. La NIC SP17 dice que sea el costo o el valor razonable, pero el proyecto de norma 78 cambia eso a decir el valor corriente. ¿Y por qué es esto? Porque una de las cosas que el IPSASB entendió con las letras de comentarios recibidas fue que el valor razonable no es necesariamente adecuado cuando uno mide propiedad, planta y equipo para el sector público. Con esto decidió el IPSASB desarrollar una nueva base de medición que es el valor operativo corriente. En este momento el IPSASB todavía está desarrollando esa base de medición, pero vamos a poder proveerles un poco de color de qué pueden esperar cuando se publique esta nueva NIC SP que va a reemplazar. Y con esto voy a empezar el tema, pero voy a deferirlo a Camila para que les dé un poco más de conocimiento sobre el tema. Cuando pensamos en propiedad, planta y equipo, ¿cuál es la medición? Bueno, primeramente tenemos que pensar, a mí me gusta siempre pensarlo en el tema de decir día cero. ¿Qué es el día cero? El día cero es cuando una entidad adquiere esa propiedad, planta y equipo. Y en ese momento no estamos cambiando los principios. Entonces, si pensamos qué te requiere la NIC SP17 y qué requerirá la nueva NIC SP que la va a reemplazar, es lo mismo. Estamos diciendo medirlo a su costo, ese costo sea el precio de adquisición, aranceles, los costos que uno pueda llegar a tener para traer ese bien al lugar que va a ser utilizado, no lo cambiamos. Pero ahora si hablamos de la parte posterior al reconocimiento, ¿cómo medimos esa propiedad, planta y equipo?
Todos creo que deben estar familiarizados con lo que es el modelo del costo, el cual no ha cambiado y continúa y va a continuar siendo el mismo que tienen en la NIC SP17. Ese costo obviamente es el costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida que pueda tener por el deterioro del valor de esa propiedad de planta y equipo. Ahora venimos a esa parte nueva. NIC SP17 te dice que es un modelo de revaluación usando el valor razonable siendo la definición de la NIC SP17, pero con uno de los otros proyectos que el IPSASBI tiene en este momento, que es el proyecto de normas de medición, que creo que es el 77, y me correría Camila si estoy incorrecta, hablan del valor razonable siguiendo la definición de la NIC 13, que vendría a ser el sector privado, que es una definición un poco distinta. Entonces, acá tenemos dos opciones. Si la entidad decide medir sus bienes de propiedad, planta y equipo dentro del modelo del valor corriente, tiene dos posibilidades de medición de base. Tenemos el valor operativo corriente, que es esta nueva medición que se está desarrollando en este momento por el IPSASBI, y tenemos el valor razonable, que vendría a ser el NIC 13 de la parte privada. Antes de entrar en detalles de las diferencias entre el valor operativo corriente y el valor razonable y cuándo una entidad debería usar esa medición de base, creo que es importante presentar el marco de medición posterior que se ha desarrollado a través del marco conceptual, que es el proyecto de norma 76, y que el proyecto de norma 77, que es el de medición, expande. ¿Qué vemos aquí en las láminas? Ustedes pueden ver que tenemos como tres niveles. Tenemos el nivel modelo, el nivel bases y el nivel técnicas. El modelo es el modelo de costo que tiene solo una base de medición, entonces estamos en el mismo ámbito que ustedes estaban en el NIC SP17, no hay cambios. Cuando vemos el modelo de valor corriente, aquí es cuando se ha expandido y mejorado las mediciones y tienen dos posibilidades de medición de base. Y hay otra tercera, no para propiedad, planta y equipo, pero que la incluyo para que tengan el marco conceptual entero que está presentado en el marco conceptual de del proyecto de norma 76. En esas bases de medición, nuevamente, valor corriente, costo de cumplimiento y valor razonable, y después tenemos las técnicas. En las técnicas quiero como dar una pequeña comentario. Acá tenemos la técnica de mercado, costo y enfoques de ingresos. En el enfoque de ingresos, una de las últimas decisiones que tomó el IPSASBI es no necesariamente tener esta clase de técnica dentro del valor operativo corriente. Entonces, estamos en un momento donde queremos comentarles que es posible que se saque, pero como ustedes pueden llegar a saber, determinar y establecer y escribir normas contables es un proceso fluido hasta que uno las publica y están en papel y usted no las puede cambiar. Así que por ahora le quería decir eso, de que puede llegar a volver a incorporarse, pero por el momento hay una decisión de sacarlo. Con eso les agradezco haberme escuchado, espero que mi español esté bien y si no me lo dirán, y seguiré mejorando en ese proceso de ser parte del nuevo miembro del IPSASBI, y le paso el podio a Camila. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de presentarles el estatus actual de este proyecto de norma 78. Gracias, Agustina, por la introducción. Y bueno, vamos a empezar a entrar un poquito más en detalle sobre las bases de medición. Y primero quería agradecerles a los países miembros de FOCAL porque el año pasado la gran mayoría de ustedes contribuyeron con sus cartas de comentarios, con su retroalimentación sobre este proyecto de norma. Entonces vamos a ver en qué estado estamos. Bien, como Agustina mencionó, tenemos dos bases de medición. Una es la del valor operativo corriente, que es una nueva base de medición que se está proponiendo, que es específica para el sector público. La definición que está aquí es el valor de un activo utilizado para lograr los objetivos de prestación de servicio de la entidad en la fecha de medición.
En base a la retroalimentación que se recibió, el IPSAS-B está ahorita mismo mejorando esta definición, porque los países que respondieron nos indicaron que a la definición le falta un poco de claridad, especialmente cuál es la diferencia entre el valor operativo corriente y el valor razonable, o cuál es la diferencia del valor operativo corriente con el costo de reposición. Entonces, en estos momentos, el IPSAS-B está trabajando en una definición mejorada. Y la otra base de medición es la del valor razonable, que es la definición tal cual como está en la NIF 13 de valor razonable, que sería el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Otro de los comentarios que recibimos de los países es que necesitábamos más claridad, o ser más específicos, cómo los países o cómo los contadores deben decidir cuál base de medición utilizar. Sabemos que en el sector público hay una preferencia por el modelo del costo histórico, pero hay ciertos bienes en donde esta información no está disponible. Entonces, ¿qué alternativa nos queda? Bueno, agarramos el modelo del valor corriente. Dentro del modelo del valor corriente vamos a tener dos alternativas, el valor razonable, y sabemos que no siempre el valor razonable es posible aplicarlo en el sector público porque no existe un mercado activo y demás. Entonces, por esta razón es que ha venido el IPSAS-B con la propuesta de desarrollar una base de medición específica para el sector público. Entonces, ¿qué se está proponiendo como criterio para ayudar a los contadores a decidir qué base de medición utilizar? Se está proponiendo utilizar ya sea definir cuál es el fin, o sea, para qué tiene la entidad ese activo, si es por su capacidad operativa o si es por su capacidad financiera. Si hablamos de capacidad financiera, quiere decir que la entidad, a través de ese activo, adquiere los medios suficientes para financiar sus actividades. Se esperaría que un activo que se mantiene por su capacidad financiera genere flujos de efectivo positivos, o sea, que quiere decir que los ingresos sean mayores que los egresos. Por otro lado, para la capacidad operativa serían aquellos activos que la entidad los mantiene por su potencial de servicio, o sea, no es por una generación de beneficios económicos. Entonces, ese sería el principal criterio de cómo decidir qué base de medición utilizar si nos estamos yendo por el valor operativo corriente. Analizar el activo, cuál es el fin, para qué se tiene, si es para su capacidad operativa o por su potencial de servicio o por su capacidad financiera, o sea, esa capacidad de generar flujos de efectivo positivos. Sabemos que a veces las cosas no son tan claras, es así blanco o negro. Tenemos también algunos activos en donde no es posible definir con certeza si es para capacidad financiera o para capacidad operativa. Puede ser un activo que tenga una característica híbrida, que, o sea, por un lado la entidad lo utilice por su potencial de servicio, pero a su vez también para generar beneficios económicos. Entonces, allí estamos todavía en discusiones en el IPSAS-B que esperamos lograr tener una decisión pronto, porque la propuesta original que se propuso el año pasado era un poco más amplia, o sea, se dejaba la libertad al contador de decidir. O sea, no era tan estricta como decir, bueno, si usted mantiene el activo por su capacidad operativa, tiene que irse por el valor operativo corriente, sino que decía, bueno, generalmente es el valor operativo corriente, pero también puede aplicar el valor razonable. Entonces, estamos en esa disyuntiva ahorita mismo de decidir si se va a mantener esa libertad o si vamos a ser un poquito más prescriptivos en la norma, decirle, bueno, o es blanco o es negro. Entonces, en esas estamos ahorita en tomar esas decisiones los próximos meses. Luego, quería mencionarles también otra discusión que tenemos muy interesante es el hecho de que un cambio en el uso del activo generaría también un cambio de medición, porque ahorita, como estamos tomando como principal criterio para hacer definir qué base de medición utilizar, sabemos que la administración también puede tomar la decisión de un activo que tenía por su capacidad operativa, convertirlo o sea, cambiar el objetivo, ¿no? Y empezar a generar beneficios económicos. Y eso causaría un cambio en la base de medición. Entonces, en el IPSAS-B estamos discutiendo si ese cambio en la base de medición causado por un cambio en el objetivo por el que se mantiene ese activo, sí se consideraría como un cambio en política contable, que de acuerdo a la NIC SP3 tendría que aplicarse retroactivo, o si se haría una excepción en ese caso para que pueda ser una aplicación prospectiva. O sea, es un tema también bien interesante.
Y el otro tema que también les quería comentar en esta diapositiva, que también está pendiente de decisión, es que ustedes saben que en la NIC SP 17 es bien estricta cuando habla del tipo de base de medición dentro de una categoría. De hecho, un párrafo de la norma habla específicamente de que si la entidad decide reevaluar un activo, todos los activos que forman parte de la misma clase deberían ser reevaluados. O sea, que siempre ha sido muy estricta la NIC SP 17. Entonces, ahora se está considerando la posibilidad de que dentro de una misma clase de activos se puedan tener activos medidos, ya sea a valor razonable o en base al valor operativo corriente. O sea, se está todavía discutiendo para ver si será posible o no. O sea, es otra cosa que está en tema de discusión en la mesa. Entonces, sí quería comunicarles esto. Estos son los temas que están todavía pendientes de decisión. Ahora vamos a ir hablando un poco sobre los temas que ya se han decidido. Bien, como les comenté que estamos trabajando en mejorar la definición del valor operativo corriente. Justamente hace un par de semanas que tuvimos nuestra más reciente reunión del IPSAS-B, hemos acordado algunos principios en los que se va a basar esta nueva definición de valor operativo corriente. El primer principio es que es un activo existente. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un activo que está disponible actualmente. O sea, en vez de pensar en activos que posiblemente se desarrollarán en un futuro, tiene que ser un activo existente, ¿no? El segundo principio es que es el uso actual. O sea, y esta es la principal diferencia entre el valor operativo corriente y el valor razonable. ¿Por qué? Porque el valor razonable se enfoca en el máximo y mejor uso, mientras que en el valor operativo corriente la medición se va a enfocar en el uso actual, sin considerar las posibles otras alternativas de uso que podrían generar un mayor valor en el mercado de ese activo. Entonces, en este caso, la medición del valor operativo corriente se va a enfocar en el activo tal cual como se está utilizando, o sea, sin considerar hipótesis de cómo se podría utilizar en otra situación. El tercer principio, bueno, que la ubicación actual, que por ejemplo, si tuviéramos que medir el valor de una escuela o de un hospital, vamos a tomar en cuenta el posible costo de reemplazar ese potencial de servicio de esa escuela en la misma ubicación donde está. No vamos a irnos con hipótesis, bueno, y si construimos la escuela o el hospital a las afueras de la ciudad porque es más económico. No, nos vamos a asegurar de que estemos hablando del la misma ubicación actual donde está el activo. Otro principio será el precio de entrada, o sea, diferente al valor razonable, que es un precio de salida. El precio de entrada se basa, que sería la suma en la que se incurriría la entidad para poder reemplazar el potencial de servicio de ese activo. Y el último principio que estamos considerando, bueno, la manera menos costosa, o sea, que se asume que el monto en la que la entidad incurriría para reemplazar el potencial de servicio de ese activo será la menos costosa. Estos son principios que ya en su mayoría hemos acordado en el IPSAS-B y entonces la definición que les propondremos próximamente estará basada en estos principios acordados. Bien, vamos a seguir hablando de los nuevos contenidos que ya son contenidos ya definitivos. Sobre la nueva información a revelar, como les comentó Agustina, en este nuevo proyecto de norma, básicamente ahorita los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural entran dentro del alcance de esta norma y por lo tanto en aquellas situaciones donde una entidad no pueda medir un bien del patrimonio artístico, histórico y cultural porque no puede medirlo con fiabilidad y demás, estará obligado por lo menos, o sea, como mínimo, a revelar información en las notas a sus estados financieros, que sería explicar cuáles fueron esas dificultades que tuvo para medir ese activo y la importancia de esos activos no reconocidos con relación a los objetivos de la entidad. También tenemos, en términos de depreciación, simplemente se hizo una aclaración de que para aquellos activos que tienen una vida útil indefinida, la entidad estará obligada anualmente a hacer una valoración de si hay pérdidas, si se sufrió pérdidas por deterioro. Esto no está en la actual versión de la NIC SP 17. Luego tenemos un nuevo contenido en las guías de aplicación. Recordemos que las guías de aplicación son autoritativas o mandatorias, en donde básicamente en vez de definir qué son los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, se están brindando características, o sea, qué son estas características, que tienen restricciones en su uso y su disposición y que son irreemplazables y tienen vidas útiles, largas y a veces indefinidas.
También tenemos las características de los bienes de infraestructura, que son redes o sistemas y tienen vidas útiles largas. Se está también aclarando que para efectos de la depreciación pueden haber ciertos activos de infraestructura en donde hay componentes que son significativos y que tienen vidas útiles muy diferentes que ameritan, obviamente, depreciarse por separado. También se está brindando un poco más de orientación sobre cómo una entidad define de que un elemento cumple con los requerimientos de reconocimiento en base a la NIC SP1 de presentación de los estados financieros, que sería básicamente que se trate de un recurso que sea controlado por la entidad y que resulte como consecuencia de un suceso pasado. Y por último, tenemos nuevo contenido en guías de implementación. Las guías de implementación no son mandatorias, o sea, simplemente están allí para apoyar a los contadores a la hora de revelar sus informaciones y hacer sus registros contables. Las guías de implementación se presentan en un formato de pregunta-respuesta para su mejor entendimiento, ¿no? Entonces, en el primer punto tenemos, es una pregunta en donde se dice si una entidad puede decir que tiene control de un activo que solamente lo tiene temporalmente. Y a esto la guía de implementación responde que no. Si una entidad solamente va a tener ese activo de forma temporal, entonces no puede decir que tiene control sobre ese activo. Posiblemente tenga que irse a otra NIC SP, por ejemplo, la NIC SP 13 de arrendamientos, porque se trata más del derecho de uso, no puede decir que tiene control sobre ese activo. También se dice si la entidad tiene control sobre aquellos bienes que tiene almacenados y sin exhibirlos. O sea, en el caso de los bienes, digamos, un museo que tenga ciertas obras de arte guardadas en un almacén, si aún así puede decir la entidad que tiene control sobre ese activo. Y la respuesta es sí, porque a pesar de que la entidad tenga esas obras de arte, no las tenga en exhibición, eso no quiere decir que la entidad no tenga control. Claro que tiene control. Luego tenemos otra guía de implementación sobre las restricciones en el uso de los bienes, o sea, si estas restricciones afectan la capacidad de una entidad de medir el activo, y la respuesta es no. O sea, el hecho de que haya restricciones sobre el activo no impide que una entidad pueda medir ese activo, pero eso sí, hay que considerar esas restricciones a la hora de medirlo. Luego, esto es muy importante, si se permite capitalizar los gastos posteriores de aquellos activos que no han sido reconocidos originalmente. Y la respuesta es que sí. O sea, si tenemos un bien del patrimonio histórico, artístico y cultural que no se ha reconocido, pero tenemos gastos posteriores y esos gastos posteriores cumplen con los criterios de reconocimiento, efectivamente podremos capitalizarlo. Luego, si es posible utilizar los planes de gestión de activos como fuente de información financiera, la respuesta es que sí, porque estos planes de gestión a veces brindan información útil para calcular la depreciación, determinar si hay indicadores de deterioro y demás. Luego se habla sobre cómo el control y la medición de los terrenos debajo o sobre activos de infraestructura. Y nos explica que para la medición de los terrenos, primero de los activos de infraestructura, se trata de activos especializados, para los que no habrá un mercado activo, por lo que el método o la técnica de medición será posiblemente el costo, el enfoque del costo o el costo de reposición. Y que estos, por ejemplo, en el caso de que tengamos una carretera y esta carretera pase por un territorio que es de agricultura, el terreno que está por debajo de esta carretera se va a medir como un terreno de agricultura, tal cual. Y luego, por último, tenemos el mantenimiento insuficiente de los activos. Si al tener este mantenimiento insuficiente, si esto impacta en la medición. Y la respuesta es que sí, por supuesto, porque un mantenimiento insuficiente puede afectar la medición porque puede ser un indicador de deterioro y puede también reducir el valor residual y la vida útil de un activo. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias por su atención y estamos atentos para sus comentarios. Muchísimas gracias a Agustina y también a Camila por estos detalles, toda la información que ahora los contadores debemos revisar para hacer una evaluación adecuada y un reconocimiento de la propiedad, planta y equipo. Enseguida continuamos también con la experiencia de Ecuador. Tenemos a Magdalena Vicuña que nos acompaña. Ella es subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador desde el 18 de mayo de 2012. Cargo en el que toma las decisiones relativas a la rectoría de la contabilidad en el sector público no financiero. Ella es economista de profesión, fungió como consultora financiera con experiencia en proyectos del BID y del Banco Mundial.
Es especialista en sistemas de presupuesto, contabilidad y tesorería, experta en diseño e implementación de sistemas integrados de gestión financiera. También ha participado como líder para el Banco Mundial en la construcción de la normativa de finanzas públicas ecuatoriana y la implementación del primer sistema integrado de gestión financiera, SIGEF, en su país, para el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, ha llevado ponencias en las sesiones de UNCTAD y SAR en Ginebra, destacando el avance de la información financiera y no financiera de su país, luego de la evaluación a través de la aplicación de la herramienta ADT. Fue designada como primera presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas, ASOFIP, en 2017, y también ejerció la presidencia de FOCAL desde el 23 de agosto de 2019 al 23 de abril de 2021. Actualmente lidera el proyecto de convergencia a normas internacionales de contabilidad del sector público NIC-SP en el Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida, Magdalena. Un fuerte aplauso para Magdalena, que nos acompaña. Y también contamos con la presencia de Cintia Catota. Cintia, bienvenida. Ella es ingeniera en contabilidad y auditoría y magíster en auditoría y finanzas. Posee una certificación en normas internacionales de contabilidad del sector público otorgada por el Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, CIPFA, y una certificación de adquisiciones de SAP ERP. Es directora nacional de activos públicos de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 2019 y ha participado en la implementación del módulo de bienes de Sistema de Bienes y Existencias, SBE. Forma parte del proyecto de convergencia a normas internacionales de contabilidad para el sector público de Ecuador y es representante de su país ante el Grupo Intergubernamental de Contabilidad y Presentación de Informes ISAR para el periodo abril de 2022 a diciembre de 2023. Ha participado en distintas ponencias y en distintos eventos con temas relacionados a deuda pública, el proceso de convergencia y el control de bienes. Bienvenidas, Magdalena y Cintia, para que nos compartan la experiencia de Ecuador. Aprovechamos también de invitarlos a que puedan plantear sus preguntas a través de la plataforma de Slido. Ya hemos recibido 2 preguntas muy interesantes, así que las iremos respondiendo después de la presentación de nuestro hermano país de Ecuador. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. En primer lugar, traigo un saludo muy cariñoso de todo el equipo de Ecuador que estuvo a cargo del 7º Focal, preparando de inicio una reunión como esta. Qué lindo es vernos, abrazarnos, conversar. Desgraciadamente, por la pandemia, tuvimos que ir postergando el evento y luego, por decisión de todos los miembros de Focal, decidimos hacerlo de manera virtual. Con mucho cariño para todos ustedes, pero logrando nuestros mejores esfuerzos porque el 7º Focal tenga el éxito que tuvo. Primera vez que fue virtual, razón por la cual tuvimos incluso que reformar los estatutos de Focal. Luego, pues queremos hacer un reconocimiento y un agradecimiento a México en su líder Juan Torres por el excelente evento que hemos tenido a los 3 años, un evento presencial en el que hemos podido compartir experiencias, vernos a los 3 años y pues a todo ese equipo que ha hecho que todo este evento sea impecable. Un agradecimiento a los organismos internacionales, en especial al BID, que ha hecho posible siempre que los eventos de Focal tengan el éxito deseado, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al IPSASB, a IFAC, porque siempre han estado apoyando a este foro. Nuestra presentación, un agradecimiento también a Judith por la presentación que nos hizo. En la presentación que le corresponde a Ecuador, la vamos a dividir o la hemos dividido en 2 partes. En primer lugar, no queremos dejar pasar el compartir con ustedes la experiencia que el Ecuador ha tenido en su proceso de convergencia a normas internacionales. Y en la segunda parte, Cintia, que es la directora de activos públicos, pasará directamente al tema de los activos y todo el proceso que ha llevado el Ecuador para tener una conciliación
muy considerable entre la parte administrativa y financiera. ¿No pasa? Allá. Bueno, como les había comentado y como vieron en mi presentación, digamos, que hizo Judith, estoy en la subsecretaría desde el año 2012, prácticamente son un poco más de 10 años, en los que justamente habíamos tenido ya la expedición de una norma que reformaba todas las normas anteriores, que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Y en ese código ya establecía o establece que la normativa de contabilidad gubernamental estará bajo norma internacional. Nuestra normativa antes no lo estaba, por lo tanto era un gran reto que asumí en esa época. Ventajosamente, digamos, empezamos también con el tema del Foro de Contadurías Gubernamentales en el 2013, con inicio en Costa Rica y luego en Washington, y empezaron los foros de contabilidad gubernamental, en donde pudimos obtener las experiencias de muchos países. Sabíamos qué países tenían su adelanto en el tema de aplicación de normas internacionales, pero teníamos que buscar recursos. Entonces acudimos al BID, y el BID nos ha ido acompañando estos 10 años en todo el proceso de convergencia a normas internacionales. Yo quiero expresar mi agradecimiento a nuestros amigos del BID, que a través de ellos tuvimos la contratación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich con Andreas Berman y su equipo, y son quienes nos han apoyado en todo este proceso. Andreas hizo un diagnóstico de brechas que fue el segundo que tuvo el país, porque primero hicimos uno en 2014 que prácticamente nos desestimuló porque sacamos 0. Ninguna norma estaba aplicada a norma internacional. Cuando fue Andreas tenía otra metodología, pero con la experiencia que tuvimos de la primera evaluación, fuimos armando una nueva normativa, en especial todo lo que es propiedad, planta y equipo. Y con eso Andreas hizo una evaluación, un nuevo diagnóstico de brechas, en el que tuvimos, luego de analizar 35 temas, 14 ya no tenían brechas, o sea, fue digamos, una realidad diferente a la que tuvimos un año atrás. 13 temas tenían unas brechas parciales y 8 temas con brechas sustanciales, en las que hemos ido trabajando. Como digo, gracias al apoyo del BID, Andreas nos ha hecho un seguimiento anual. Hasta el 2018 fue 2 veces en el año, nos dejaba tareas, revisaba nuestra normativa, y en la siguiente visita nos hacía la evaluación, nos tomaba un examen muy estricto con todo ese equipo y nos dejaba nuevamente tarea para los siguientes 6 meses. A partir del 2019 y por la pandemia hemos trabajado con él de manera virtual, con él y todo su equipo. Gracias a la conformación de la subsecretaría hemos logrado especializar a nuestros compañeros en ciertas normas, y con el apoyo de los equipos de la Universidad de Zúrich también se han ido especializando. Es decir, para el 2021 ya tuvimos una normativa en abril con incorporación de casi todas las normas. Y el 10 de agosto del 2022, de este año, incorporamos las normas que faltaban. Están incorporadas, pero nos faltan implementar algunas, que ya tenemos tarea que nos dejan. Andreas estuvo la semana anterior y ya nos ha dejado las tareas para los próximos meses. Ya. Para todo este proceso, en primer lugar tuvimos que hacer una capacitación a los funcionarios de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, tanto en norma internacional de información financiera como en normas
de contabilidad del sector público. Y en este momento se encuentran certificados todos los funcionarios de la subsecretaría. En realidad no somos muchos, somos solo 37 funcionarios que todos están puestos la camiseta, cada uno en su norma y pues con todo el espíritu de seguir apoyando el proceso. También se elaboró un programa de capacitación para las entidades, tanto del presupuesto general del Estado como las entidades subnacionales y empresas que no son autosustentables y que deben aplicar la norma internacional de contabilidad del sector público. Este programa lo tenemos dividido modularmente en 5 módulos, estamos en el segundo módulo, pero la pandemia también fue un poco en contra de este programa porque tuvimos que hacerlo virtual y la capacitación virtual no da tan buenos resultados como la presencial. En este momento ya retomamos la capacitación presencial y pues ya estamos con todas las entidades del presupuesto general del Estado. También hemos avanzado y Cintia ya les va a hablar sobre el tema. Tenemos el módulo de bienes, pero también ahora tenemos el módulo de inventarios y los funcionarios de la subsecretaría están capacitando a nivel nacional el uso y la aplicación de la norma de inventarios a través de la herramienta que se desarrolló en el Ministerio de Economía y Finanzas. Los requisitos para el proceso de convergencia hemos visto que es necesario decirlos, ¿no es cierto? Porque vemos que muchos países recién tienen que armar una norma, una ley que les obligue a tomar la norma internacional. Nosotros, como les indiqué, tenemos ya nuestro Código de Planificación y Finanzas Públicas, su reglamento general, y pues ellos nos disponen que tenemos que aplicar la norma internacional. Esto ha significado un cambio cultural, un cambio de conceptos, de aptitudes, de hábitos en todo el sector público, el cambio normativo para la toma de decisiones, la depuración de los saldos contables para ir a norma internacional. Mariana es testigo de cómo hemos ido depurando todas las cuentas por pagar, en especial de años anteriores. Este momento podemos decir que ya hemos logrado una depuración bastante amplia y pues en el tema de bienes ya Cintia les va a explicar todo el proceso que hemos hecho. La capacitación interna y externa, obviamente la actualización del plan de cuentas que tiene que ya ser adaptado a la norma internacional y todo el apoyo que hemos tenido de las autoridades. El proyecto de convergencia fue suscrito por el ministro de Economía y Finanzas y a través, ya creo que hemos pasado por 10 ministros y los 10 ministros los han respetado. Para esto creo que como país tuvimos una ventaja, que fue que nosotros desde el año 2000 ya aplicamos el principio del devengado y la integración del presupuesto con la contabilidad. Además, también disponíamos de un sistema integrado informático que nos ayudó y nos facilitó la aplicación de norma internacional. En este módulo que tenemos, en el sistema que tenemos desde la programación presupuestaria, la ejecución presupuestaria, la liquidación presupuestaria, tenemos el módulo de tesorería con cuenta única, tenemos el módulo de contabilidad y tenemos los adicionales que son los sistemas de bienes e inventarios y el sistema de nómina y además tenemos el módulo de agregación y consolidación en donde todas las entidades del presupuesto general del Estado operan en el sistema y la información se la tiene en línea. Mientras tanto que las entidades subnacionales y empresas cargan en este módulo mensualmente la información, lo que nos ha permitido tener estados financieros agregados y consolidados desde hace algunos años.
el resultado final, digamos, es que tenemos ya, como vio Andreas, estados financieros bajo NIG-SP, bajo el formato NIG-SP del año 2021, que están siendo auditados por la Contraloría General del Estado. Los estados financieros todos los años son auditados por la Contraloría. Hasta el 2020 ya tenemos nuestros estados financieros con informe favorable y están siendo auditados los estados financieros bajo formato NIG-SP por la Contraloría. Hemos tenido que trabajar conjuntamente con la Contraloría en todo este proceso de convergencia a norma internacional y pues tenemos también en ellos aliados que nos han apoyado en el proceso. Esto es cuanto puedo manifestar yo en relación a nuestro proceso de convergencia, que sin el apoyo del BID no lo hubiéramos podido lograr. Ellos nos han facilitado los recursos para hacer las pasantías, para hacer la capacitación, para tener la asistencia de Andreas y su equipo, y quiero expresar mi agradecimiento a todo el equipo del BID, a Bianca, a Patricio Krausas que inició, a Marci Drobo, a Juan Carlos Dugal y ahora que estamos con Vini. Muchísimas gracias porque sabemos que nos van a seguir apoyando ahora que ya estamos en el proceso de los reportes de sostenibilidad y que vamos a ir a una nueva etapa ya con las nuevas normas que va a sacar el IPSASB y que ya Andreas nos ha dejado tarea para el año 2023. Entonces, muchísimas gracias por ese apoyo permanente y pues le dejo a Cintia, creo que cumplí con mi tiempo, le dejo a Cintia para que les explique ya todo el proceso que tiene que ver con los activos del Ecuador, especialmente del presupuesto general del Estado, de gobiernos autónomos y pues Cintia. Ya, está. Gracias. Muy buenos días con todos. Realmente pues un gusto estar compartiendo de forma presencial, como lo ha indicado Mayita. Pues a continuación les voy a presentar todo el trabajo que se ha hecho en la Dirección Nacional de Activos Públicos, que es parte de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas. Un trabajo arduo en este proceso de tener ya la conciliación, la depuración y el reconocimiento de los activos fijos de Ecuador. Pues bueno, como lo han escuchado nosotros en el año 2016 ya hablábamos de conceptos de propiedad, planta y equipo, de inventarios, de propiedades de inversión y sobre esa línea pues hicimos nosotros siempre una alineación, es decir, cada NIG-SP tiene su NTCG, que es la norma técnica de contabilidad gubernamental, en la cual nosotros vamos cumpliendo, como lo ha dicho Maguita, con esta alineación y es decir, esta evaluación que tenemos de cada norma internacional. Por ejemplo, están viendo en pantalla cuando hablamos de la NIG-SP 11, para nosotros es una NTCG de inventarios, antes conocida en finanzas o en Ecuador como existencias, ahora ya hablamos de inventarios. Cuando vemos, por ejemplo, la NIG-SP 13, nosotros es la NTCG relacionada con arrendamientos, la NIG-SP 16 con propiedades de inversión. Y en el caso de la NIG-SP 17, pues tenemos varias normas relacionadas, como es el caso de la 11, que hablamos de propiedad, planta y equipo, la 12 de bienes de infraestructura, la 13 de bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, la NTCG 17 relacionada con lo que corresponde a proyectos y programas. Tenemos las cuentas de acumulación de costos sobre las cuales estamos ya incluso en un proyecto de activación de todo lo que corresponde a bienes de infraestructura. La NTCG 23 que son y corresponden a la pérdida de recursos públicos, una norma que también está alineada porque es importante reconocer la pérdida, pero también hacer este proceso de recuperación de los activos, inclusive de los inventarios y también relacionada con el efectivo. Y de igual forma, pues para brevemente comentarles, nosotros tenemos NTCG relacionadas con los activos intangibles, bienes biológicos, temas de deterioro, concesiones
Y el catálogo de bienes e inventarios, ¿por qué normar? Como han escuchado, nosotros tenemos en este momento operando una herramienta que es el módulo de bienes e inventarios, un módulo que arrancó en el 2012, obligatorio desde el año 2016, en el cual se registran los activos de Ecuador y para eso pues nosotros tenemos también directrices en cuanto a la utilización de catálogos que están relacionados para poder activar cada uno de estos bienes. En cuanto a los cambios principales que tuvimos que hacer para el plan de cuentas, pues si había una norma, también tenemos que tener el catálogo general de cuentas que esté alineado a cada una de esas normas. Estamos viendo en pantalla que nosotros fuimos haciendo un ordenamiento ya para el registro de cada uno de estos activos, es decir, por ejemplo, el grupo 13 que corresponde a inventarios, grupo 14 de propiedad, planta y equipo, grupo 16, nosotros incluimos dentro de nuestro catálogo general de cuentas el registro de aquellos bienes que aún no están conciliados. Nosotros estamos en un proceso de conciliación, arrancamos con un saldo y hemos ido conciliando administrativamente, pero necesitábamos reconocer también en los estados financieros cuál es el monto de los saldos que aún no se están conciliando. Es decir, dentro de las cuentas de activos tenemos una relación en cuanto a su cuenta origen y su cuenta de saldos no conciliados, que es el grupo 16. Grupo 17 correspondiente a propiedades de inversión, grupo 18 bienes biológicos, 19 activos intangibles y el 911 y 921 que corresponden a las cuentas de orden, que es una actualización que realizamos precisamente en el año 2020-2021 con Andreas, incluyendo un asiento para el reconocimiento de las pérdidas de bienes hasta su proceso de recuperación, que es una de las cuentas también que las actualizamos. En este proceso nosotros hemos emitido muchos instructivos y manuales de ayuda a los usuarios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ente rector de las finanzas públicas. A ser el ente rector necesitamos emitir directrices y una de las directrices pues es el instructivo de adopción o depuración por primera vez. Entonces, este instructivo básicamente contiene capítulos, pero especialmente en lo relacionado a bienes e inventarios, podemos indicar que dimos directrices de conciliación de bienes, revalorización. Nosotros en Ecuador hablamos con la Contraloría de una revalorización por una única vez y después el uso de costo histórico, una actualización que hicimos en el 2021 indicando que ya vamos a mantener únicamente el costo histórico. Ya no tenemos la revalorización, pero por procesos de Contraloría, pues Contraloría pidió que se haga por lo menos una vez la revalorización. Los saldos que no correspondan a bienes físicos deben empezar los procesos de baja. ¿Por qué? Porque ya en Ecuador hay bienes que no existen, pero aún están registrados en la contabilidad. Formar una comisión, determinar pérdidas de bienes, hacerlos bajo la normativa vigente, pero en Ecuador tenemos una normativa también emitida por la Contraloría General del Estado. Y esta norma tiene que ir en línea con lo que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas. La reclasificación y activación de bienes de infraestructura. En Ecuador hay mucha inversión pública y esa inversión pública tiene que ser reflejada en los estados financieros. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que todas las cuentas de acumulación de costos ya se reflejen en lo que son escuelas, carreteras, hospitales, pero en una catalogación incluso de saber cuál es el activo y cuál es el costo que corresponde a cada uno de ellos. Es nuestro objetivo que lo estamos planteando desde el 2022 y pasará incluso al 2023 por una consultoría que iniciamos este año. Viene sin costo histórico utilizar el costo atribuido, que eso nos permite la adopción por primera vez y también estamos muy relacionados con el tema del valor de mercado y el valor razonable y revisar los indicios de deterioro. Hemos escuchado de las actualizaciones que nos ha comentado el IPSASB y eso que nos indica a nosotros, que debemos continuar trabajando en las normativas, porque la normativa hemos visto que la norma internacional no es estática, es dinámica y eso que nos toca como países de América Latina, en este caso, que estamos trabajando en este proceso de convergencia, ir a la par para ir actualizando en función de las actualizaciones que se vayan emitiendo en las normas. Teníamos un poco la inquietud en la mañana y a medida que hemos ido viendo que realmente para nosotros va a continuar este proceso de actualización. No es una actualización que se va a mantener en propiedad, planta y equipo y en otras normas, sino que nos obliga a hacer un análisis de lo que tenemos y hacia dónde tenemos que ir.
Y justamente en los principales cambios que hacemos en la normativa de propiedad, planta y equipo, pues hemos visto que muchos se alinean a los cambios, pero también hay unos nuevos. Nosotros en la normativa tenemos la clasificación de bienes de administración, producción, en lo que corresponde a propiedad, planta y equipo, hablamos de erogaciones capitalizables, del reconocimiento de la depreciación periódica de los bienes, del reconocimiento posterior, es decir, medir al costo menos la depreciación, menos el deterioro. Hablamos también de considerar todos los costos de operación de un activo como tal y también la toma física, que es el control administrativo, como les había mencionado. Al nosotros trabajar de la mano con la Contraloría, también tenemos que incluir ciertos parámetros y directrices, como es el proceso de la constatación física. Y bueno, y otros procesos de baja que tenemos, que hablamos de donaciones, remates, en Ecuador el tema de comodatos, que incluso últimamente lo estuvimos analizando con Andreas, con Durlandi, respecto al registro que tenemos que hacer. Y parte de estos temas también debo indicar pues que la norma de arrendamientos también es una norma que nos toca volverla a analizar porque tenemos que hacer unas actualizaciones. En el tema de bienes de infraestructura, ¿por qué les quería comentar de esta norma? Pues por el trabajo que se nos viene en el 2023 respecto a la activación como tal de los bienes de infraestructura. Ustedes también, cuando puedan consultar nuestra norma, que es pública y está en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, van a ver que ya tenemos toda una estructura, es decir, hablamos de un alcance, de un reconocimiento, una medición inicial, medición posterior, y en este caso de los bienes de infraestructura, de la depreciación. Requisitos para reconocer un bien de infraestructura, cuando son, por ejemplo, parte de un sistema de red, útiles para el servicio público, son limitados, se reconocen al valor de mercado, el costo de ponerlos en operación. Tenemos una relación con la NTCG de inversiones de proyectos y programas, por lo que les acabo de comentar que mantenemos cuentas de acumulación de costos. También en la medición posterior, mantenimientos, mejoras, sustituciones, reconstrucciones y también el tema de una depreciación por componentes. Nosotros desde el año 2012 estamos trabajando con una herramienta que es el módulo de bienes del sistema de bienes y existencias, actualmente sistema de bienes inventarios. En este módulo nosotros, que lo emitimos en el 2012 y es obligatorio desde el 2016, las entidades ya están haciendo sus procesos de compra. Tenemos un módulo de ingresos, un módulo de ajustes, de toma física, de reportería y de depreciación. En este módulo las entidades tienen que comprar con lo que corresponde, por la asociación que tenemos presupuesto contabilidad. Si las entidades van a adquirir mobiliario, maquinaria, vehículos, tienen que hacerlo conforme la asociación presupuestaria que viene desde la parte. Es decir, se compra en Ecuador con lo que se debe comprar y no con la parte presupuestaria que no corresponde. Y este enlace también nos permite contabilizar en la cuenta correspondiente. En este proceso también nosotros tenemos los ajustes. Si van a dar de baja un activo, se hace a través del sistema y se contabiliza directamente en el sistema contable. No es un sistema separado, es un sistema que interopera entre presupuesto, contabilidad e incluso hacemos una validación con nómina. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es el custodio de los bienes y para eso también tenemos un enlace con el sistema Spring. Es una interoperabilidad con el sistema ESIGEP, con el sistema de nómina y con el sistema incluso porque llegamos hasta el pago. Nosotros desde aquí pues podemos incluso saber cómo se pagó. Y la toma física y las modificaciones y reportería. El sistema tiene una reportería en el cual usted puede conocer cuántos activos se han registrado por mobiliario, maquinaria, vehículos. Es decir, un sistema que interopera y me permite a mí conocer con qué se compró, dónde está contabilizado y quién lo tiene a cargo, es decir, cuál es el custodio de ese bien. ¿Cuál es nuestro estado actual y que queremos compartirlo? Realmente para nosotros ha sido un trabajo súper fuerte en la dirección, pero estamos viendo en pantalla que nosotros arrancamos para conciliar alrededor de 14,000 millones, que es nuestro saldo contable que teníamos en bienes. Actualmente tenemos ya registrado 13,000 millones que corresponden a 10 millones de activos, conciliando ya el 93.79%, que es ya la parte de los bienes. Ya desde este año hemos incluido también bienes de infraestructura y bienes intangibles.
Nuestro trabajo actual y nuestro objetivo 2022, 2023 y 2024 es la activación de bienes de infraestructura. Están viendo en pantalla que nosotros tenemos el monitoreo incluso de los gobiernos autónomos descentralizados, que son consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales y empresas públicas. A varias cuentas que les he colocado, que son las 143, que corresponden a infraestructura de agua potable, infraestructura de transporte, de vías, de telecomunicaciones, se han activado ya en los GATS, que son los gobiernos subnacionales, pero ¿cuál es nuestro objetivo? En pantalla estamos viendo las 151.92, que son alrededor de 16,000 millones, que son las cuentas que acumulan costos que deben ser distribuidas en cada una de las infraestructuras. En lo que corresponde al PGE, que son las entidades del sector público no financiero, ya operan en la herramienta. Entonces, yo ya sé cuántos hospitales se están activando, cuál es el costo de cada uno de los hospitales, cuántos se están depreciando, inclusive cuál es la vida útil de cada uno de ellos. Este objetivo lo tenemos que llegar hasta los gobiernos autónomos descentralizados y para ello pues debo indicar que este año empezamos una consultoría con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una consultoría para la activación, la clasificación y el reconocimiento de los bienes de infraestructura. La consultoría terminará este año y el siguiente año pues iniciaremos un proceso de capacitación para que las entidades puedan aplicar la metodología y continuar este avance. Y pues con el tiempo que se está terminando, pues debo indicar que para nosotros realmente es un orgullo presentar este trabajo aquí en Focal. Gracias también al apoyo de Maguita que siempre hemos tenido en la subsecretaría y pues gracias por permitirnos compartir este trabajo. Muchísimas gracias al equipo de Ecuador que nos ha compartido sus experiencias y también gracias a todos los que están conectados por medios digitales. Hemos recibido muchas consultas, exactamente 20 consultas. Hay bastante interés sobre el tema de activos fijos y también, bueno, propiedad, planta y equipo y también la experiencia de Ecuador. Vamos a seleccionar algunas por el limitado tiempo que tenemos. Y como ustedes saben, el día de ayer se realizó una visita al Palacio Nacional y una de las preguntas está relacionada justamente con esa infraestructura. Para el equipo de Camila y de Agustina, en sus opiniones, ¿cuál sería la mejor manera de determinar el valor del Palacio Nacional en Ciudad de México? ¿Aconsejarían incluirlo en los estados financieros del Estado? Excelente pregunta. Bien, vamos a empezar. Primero, el primer criterio sería, obviamente, para el Palacio Nacional no habrá un costo histórico disponible, así que entraríamos en el modelo del valor corriente. Entonces, hay que definir si el Palacio Nacional se mantiene por su capacidad operativa o por su capacidad financiera. Lo más probable es que sea por su capacidad operativa, entonces nos vamos a ir a la base de medición del valor operativo corriente, que es el que estamos trabajando actualmente. Entonces, el valor operativo corriente nos propone originalmente 3 técnicas de medición. Una que es en base al mercado, otra es en base al costo de reposición, que quizás por allí de pronto, pero el problema el principal desafío de los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural es que justamente son irreemplazables. Entonces, ¿cómo calcular un costo de reposición podría ser algo difícil? Como tercera técnica de medición está el enfoque de los ingresos, que no es más que un enfoque de traer a valor presente los posibles flujos de caja que pueda tener ese activo. En algunos países sabemos que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Italia, han tratado de hacer una experimentación donde han, por ejemplo, tratado de utilizar los flujos, como sabemos que Italia tiene tantos bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, han hecho una experimentación a través con el enfoque de ingresos, en donde han utilizado los flujos de ingresos, o sea, no solamente los ingresos que pueden, por ejemplo, las entradas que la gente pagaría por entrar a un museo y demás, pero también las entradas indirectas, que eso es algo que todavía está, o sea, es algo que está experimentando Italia, obviamente, y también están considerando los flujos de caja externo. Entonces, traer eso a valor presente para tener un indicador de por ahí cuánto podría, qué valor se le podría dar a ese bien del patrimonio histórico, artístico y cultural. No es una labor fácil, es algo en lo que actualmente el IPSASB está trabajando para definir bien esta base de medición del valor operativo corriente y poder hacer algunos tests en la práctica para ver, bueno, cuál técnica de medición podría arrojar mejores resultados.
pero bueno, es lo que les podemos compartir por el momento. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Pues tenemos otra pregunta también relacionada al proyecto de norma 78. ¿Se ha considerado la participación de peritos evaluadores para evitar que se confunda la nueva base de medición con otras bases de medición? Gracias. Esa pregunta la tenemos en el proyecto de norma 77 de medición, donde se considera que te provee información, contenido en cómo usarías las técnicas que uno puede encontrar en ese proyecto de norma. Entonces, se considera que sí es necesario a veces contratar a un evaluador para que te ayude a determinar cuál es el valor correcto basado en esas técnicas. Eso no está incluido necesariamente en la norma 78. En la norma 68 se dice que usarías el valor operativo corriente o el valor razonable, y lo que uno puede usar es el proyecto de norma 77, es explorar cómo se usaría esa técnica para determinar el valor. Entonces, la norma de proyecto 78 te refiere a la 77 para que veas cuáles son las técnicas más apropiadas a utilizar, y obviamente utilizar un evaluador que tiene todo el conocimiento que por ahí un contador no tiene sería beneficioso. Gracias. Súper, gracias, Agustina. Y una tercera pregunta para estos proyectos de norma. ¿Cuál es la diferencia entre el costo de reposición y el valor corriente operativo? Otra excelente pregunta. Justamente el IPSAS-B, muchos de los comentarios que recibió es poder aclarar cuál es esta diferencia, ¿no? Porque de hecho, no sé, para aquellos países que participaron y enviaron sus comentarios el año pasado, cuando se propuso la definición del valor operativo corriente, también se propuso un punto de vista alternativo, porque algunos de los miembros no estuvieron de acuerdo con la definición que se propuso, y el punto de vista alternativo o esta otra definición era básicamente la definición del costo de reposición, con lo que estamos todos familiarizados. Entonces, lo que sí se ha decidido actualmente el IPSAS-B es que con la introducción del valor operativo corriente y con la introducción del valor razonable como bases de medición en el marco conceptual, se elimina el costo de reposición como base de medición del marco conceptual. Entonces, se está definiendo si el costo de reposición pasaría a ser básicamente una técnica de medición, o sea, es como dentro de la jerarquía estaría un poco más abajo, o si se va a tomar la visión alternativa que se propuso el año pasado como definición del valor operativo corriente. Pero es algo en lo que el IPSAS-B está trabajando actualmente, así que los actualizaremos próximamente en los avances. Gracias. Muchas gracias, Camila. Y bueno, Ecuador hizo mucho énfasis en la capacitación de los servidores públicos, y al respecto nos han llegado dos consultas. Una, ¿cómo se puede certificar en NIC-SP a los funcionarios de contabilidad de los países? Y si pueden, por favor, mencionar si también fue necesario capacitar al personal auditor de la Contraloría General en las normas adoptadas. Bueno, para la certificación de los funcionarios de la subsecretaría, recuerdo que en el primer focal en Chile, los organismos multilaterales hicieron un convenio con CIFA y nos dieron cupos por países. En esa oportunidad nos dieron 6 cupos de Ecuador y los 6 compañeros se certificaron, pero desgraciadamente de los 6 quedan solo 2, entre ellos Cintia. Luego tuvimos el apoyo del BID para certificar con CIFA a 15 compañeros. Por las salidas de personal también quedan como 6 compañeros de los 15 que se certificaron, y en este año también con el apoyo del BID, por eso digo que han sido nuestro aliado, nuestro financista para todo el proceso. Nos certificamos 22 compañeros de la subsecretaría con el apoyo de Camila y Ernest Dañón de Ecuador. Para el proceso de certificación de este año fue el más productivo, digamos, porque se contrató a la empresa para que nos preparen la certificación. Hicimos un curso como de 3 meses en el que nos fueron preparando en cada una de las normas, tomándonos unas evaluaciones muy serias en cada uno de los componentes que tuvimos, más o menos con el mismo esquema de la certificación de ACA. Y luego ya nos entregaron los usuarios para la certificación de ACA y cada uno fue ya, digamos, inscribiéndose y dando su certificación.
De los 22, 20 nos hemos certificado y faltan solo 2 compañeras que se certifiquen. Nos dan un plazo de 6 meses para la certificación con 3 oportunidades para lograr el certificado. Ese ha sido un proceso que agradezco nuevamente a Camira, a Tomás, porque nos apoyaron en la capacitación y el financiamiento del BID. Gracias, BIN. Muchísimas gracias, Magdalena. Y la otra ¿el pregunta. personal auditor fue capacitado en estas normas? La auditoría sabe que estamos en este proceso desde hace tanto tiempo y ellos también se están preparando, digamos. No los compañeros que ya son certificados les están dando cursos de norma internacional a los auditores. Perfecto. Y bueno, sabemos que este es un trabajo de largo aliento y nos preguntan a través de Slido, ¿cómo ha sido el trabajo de implementación con las entidades del sector público de Ecuador? ¿Cuáles fueron los principales retos? Bueno, las entidades del presupuesto general del Estado, como transaccionan en la misma herramienta y en la herramienta se han incorporado muchos de los temas de las normativas, para ellos es mucho más fácil la aplicación. Para los gobiernos subnacionales hemos dado énfasis en la capacitación, incluso en la época de pandemia nos concentramos en los subnacionales, en los provinciales, municipales, hasta parroquiales, les hicimos la capacitación virtual y en ciertos casos hicimos la capacitación presencial con todas las medidas de seguridad. Ellos también están ya involucrados en las normas internacionales. Les hemos dado ya el curso de introducción y el módulo 2, que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. Ellos también se encuentran realizando la depuración de sus cuentas y como el Ministerio de Finanzas, desde el organismo rector de las finanzas públicas, y la Subsecretaría de Contabilidad es la que emite la norma, obligatoriamente tienen que aplicar la normativa que expide el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ha habido una buena respuesta. Las empresas que son autosustentables aplican NIF, pero también cargan la información haciendo una homologación de cuentas. Entonces, la respuesta es muy positiva. Muchas gracias, Magdalena. Y vamos a cerrar con las 2 últimas preguntas. Una relacionada a la depuración de activos. ¿Qué está haciendo Ecuador para lograr depurar la diferencia que tiene pendiente por conciliar en bienes? Gracias. Bueno, como les habíamos comentado, nosotros en este momento tenemos el 93.79% conciliado, pero realmente esa diferencia que parecería el 7% para nosotros, si ustedes le ven en monto, sería alrededor de 1.000 millones. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Pues iniciamos conversaciones con la Contraloría General del Estado. Para nosotros es el ente sancionador. Nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas nos sancionamos. Y en este proceso hemos involucrado a la Contraloría para emitir resoluciones, acuerdos comunes para poder dar una solución a las entidades. Son saldos del 2008 hacia atrás, cuando no teníamos la herramienta, que no es posible determinar incluso la ubicación física de los bienes. ¿Qué es lo que necesitan las entidades? Pues emitir una normativa que les permita empezar a disminuir esos saldos. La Contraloría tiene un periodo de auditar, que en este caso en Ecuador es de 7 años. Hemos conversado para ver la factibilidad de que esos saldos de bienes no existentes pues se puedan disminuir sin que esto genere posibles sanciones a futuro para las entidades. Sabemos que hay muchos bienes que no van a ser posibles ubicar, incluso los custodios ya no están, ya han fallecido, ya no están en las instituciones, ya no es posible hacer una recuperación por pérdida de recursos. Entonces, debemos empezar realmente este trabajo con la Contraloría para tomar decisiones en cuanto a esta diferencia. No va a ser todo el porcentaje, pero sí necesitamos avanzar porque hay muchos saldos, como lo menciono, que no va a ser posible ya incorporarlos físicamente. Muchas gracias, Cintia. Y bueno, vamos con la última pregunta por cuestiones de tiempo. Muchas gracias a todos por participar. Esta es para el equipo de Camira y Agustina. ¿Se tiene o se tendrá alguna guía de aplicación del IPSAS-B para la medición de activos históricos, artísticos y culturales como apoyo al proyecto de norma 78? En esa pregunta creo que si es una guía específica como un ejemplo, todavía las guías se están desarrollando y veremos si hay una guía específica. Yo sé que en el proyecto de norma de medición se está considerando qué clase de ejemplos o guías de implementación se pueden proveer,
con respecto a lo que vendría a ser el patrimonio, y es una cosa que se está evaluando en este momento. Como habíamos hablado, es un proceso dinámico y puede ser que haya una basado si consideramos que va a ayudar a las distintas jurisdicciones a implementar las guías. Así que se tendrían que quedar stay tuned. Gracias. Gracias, Agustina. Agradecemos a las 4 participantes por este magnífico panel con mucha información, con muchos aprendizajes que nos llevamos y también por la oportunidad de poder intercambiar experiencias. Creo que ese es uno de los objetivos de Focal y estamos muy felices de tenerlas acá. Muchísimas gracias a las 4 participantes y también a todos ustedes por su gentil atención. A continuación, el presidente saliente del Focal hará entrega de reconocimientos a las panelistas por su destacada participación en este 8º foro.